Bueno, en este video examinaremos el tema 7 y es la profundización en particular de los llamados diseños experimentales y diseños cuasi experimentales. Esta distinción es particularmente relevante por el hecho de que los diseños cuasi experimentales son aquellos en los cuales, por diversas razones, no es posible controlar fehacientemente todas las fuentes de invalidación interna de un experimento. Este concepto, que es bastante complejo, tiene que ver con que nosotros o los investigadores puedan atribuir fehacientemente que el efecto que yo logro aislar se debe a la supuesta causa o variable independiente que yo estoy siendo capaz de manipular. Es decir, como lo habíamos visto en algún video anterior, si yo implementara un programa para el mejoramiento de un aprendizaje de un estudiante y para ello implemento una innovación educativa, una unidad de aprendizaje, un recurso, por ejemplo, de tecnología de la información, entonces yo, ¿cómo tengo la seguridad de que es esa implementación la que ha logrado un cambio y no otra variable extraña que pudiese estar a la base de ese cambio? Para poder realizar esa distinción, entonces nosotros tenemos que atenuar o controlar ciertas variables o fuentes de invalidación. Por ejemplo, nosotros tenemos que controlar la historia. ¿Qué significa eso? Que eventuales eventos externos pudiesen tener un efecto que yo no controlé y que me está o atenuando o exacerbando los resultados. La maduración propia de los sujetos. Los sujetos pueden cambiar, pueden madurar, pueden estar en un estado psicológico distinto y eso puede modificar y explicar los cambios. Por ejemplo, si yo estuviera evaluando niños pequeños y hago justo la evaluación y implemento un programa para aumentar la disponibilidad léxica, por ejemplo, por decir una expresión, mediante un software educativo, como el colegio lector u otro que es más novedoso, y justo estoy en el periodo de transición evolutiva que tiene el niño, en el cual se conoce como la explosión de la palabra. Es probable que yo diga, oh, mire, ve, mi software tuvo resultados fehacientes, pero también hay un proceso natural que ocurre en conjunto, en paralelo, que me podría distorsionar esos resultados. Del mismo modo, hay un proceso que se llama, que tiene que ver con la aplicación de los instrumentos. Por ejemplo, si yo estoy comparando dos grupos y a un grupo le hago aplicaciones por la mañana y a un grupo por la tarde, eso podría tener un efecto que yo tengo que ser capaz de analizar. Entonces, cuando yo trabajo con grupos de llamados intactos, es decir, un curso, por ejemplo, yo voy a un determinado colegio y por razones que justo yo estoy haciendo la práctica en ese momento, en esa institución educativa y tengo acceso a ese curso porque es mi responsabilidad o porque el profesor guía me ha permitido realizar el trabajo de la implementación de esta innovación educativa. Uno puede preguntarse con justa razón, pero ese curso tiene características diferenciales, es representativo de otros cursos y podría ser que esas características diferenciales podrían de alguna manera alterar los resultados. Lo ideal sería que esos grupos estuvieran aleatorizados, es decir, elegidos al azar, que pudiese uno tomar una especie de tómbola y en esa tómbola elegir a todos los grupos y a los integrantes de esos grupos al azar. De esa manera tendría una representatividad del colectivo. Pero eso no siempre es posible. Yo no puedo ir a la institución educativa y decirles, mire, yo voy a tomar todos los alumnos del cuarto año y eso los voy a combinar y voy a constituir nuevos grupos. Eso no es posible porque existe el cuarto año A, el cuarto año B, etc. Entonces, cuando existen esas, digamos, obstáculos o salvedades, yo lo que hago es, o defino lo que se denomina un diseño de naturaleza cuasi experimental. Ahora, los diseños cuasi experimentales, y en las diapositivas que ustedes van a visualizar en la presentación PowerPoint, existe una nomenclatura.
Y esa nomenclatura y esa simbología permite entender cómo yo establezco un determinado grupo experimental. Por ejemplo, cuando yo digo un grupo cuasi experimental con pre y post test, y aparece en este caso una especie de O mayúscula y una X, y al final otra O mayúscula. Esos son símbolos para establecer que ese grupo, al cual se llama grupo experimental porque tiene la X, y la X es la condición, el cambio, la innovación, el programa, toda aquella variable independiente que yo estoy manipulando. Entonces, como tiene una O mayúscula o un cero, como quieran leerlo, eso significa que ese grupo tiene una evaluación de entrada y una evaluación de salida. Si ustedes se recuerdan, cuando yo les dije ese ejemplo de si vamos a implementar filosofía para niños y a partir de eso íbamos a examinar la condición de entrada y la condición de salida para, por ejemplo, el desarrollo de la argumentación. Esa O inicial correspondería a la evaluación de esa habilidad al inicio, antes de implementar el programa de filosofía para niños. La X correspondería al programa de filosofía para niños y la O final correspondería a la evaluación de salida de esa habilidad. Y yo esperaría que haya un cambio. Pero como no está aleatorizado ese grupo, yo igual tengo algunas variables que no estoy controlando. Entonces no puedo atribuir de forma taxativa que ese cambio se deba a la implementación de esa variable. Y por eso que se llama grupo cuasi experimental.